Bueno, vamos a sumar al análisis a Roger Fabre, que nos suele acompañar con sus miradas y sus análisis precisamente de la realidad. Roger, buen mediodía. Hola, Roger. Jorge, Martín, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las claves detrás de este triunfo que muy pocos lo vieron venir? No vamos a decir que nadie lo vio venir, sí hubo algunos analistas que dijeron la diferencia y el cambio es inminente, como el caso de nuestro colega amigo Cristian Boutier, pero no fueron muchos. Sí, creo que Javier Milei logró capitalizar el voto desencantado para con el gobierno nacional. El voto que en las elecciones generales había sido alrededor del 64%, que había estado repartido en distintas fuerzas políticas y que él tenía el principal desafío, y esto también justifica por qué el acercamiento con Mauricio Macri, de capitalizarlo y de poder ofrecerle a la sociedad una alternativa a un modelo político que viene gobernando desde los últimos 20 años con un interín del propio Mauricio Macri, pero que de alguna manera discursivamente en ese relato que se supo construir en algún momento del comienzo, ya desprestigiado y sin la posibilidad de brindar resultados ni de ofrecerle a la sociedad la expectativa de vivir en un país mejor. Bueno, los grandes desafíos que afronta ahora el gobierno que tiene que formar Javier Milei tiene que ver, en principio, con ocupar los puestos que son claves para el funcionamiento del Estado, que no son pocos, ¿no? A pesar de que se quiera ir hacia un Estado chico y menor presencia del Estado en cuestiones esenciales para la vida de la sociedad, necesitas de un gran número de personas que parece no tener a priori la libertad avanza. Y por otro lado, también tender los puentes y los consensos con los otros poderes, donde no va a tener mayorías y no tiene estructura tampoco en lo territorial. Sí, estos minutos, estos días que se van a dar después de la jornada histórica de ayer son claves. Javier Milei tiene toda la legitimidad, tiene toda la expectativa puesta de la sociedad en su lugar y tiene que por un lado armar un gabinete que es muy difícil porque se requiere de mucha gente y de gente capacitada en temas específicos, y por el otro lado ordenar una transición en donde pareciera que él tiene en este momento el mando, con un gobierno nacional en donde el presidente está desaparecido en términos simbólicos desde hace muchos meses, y en donde el ministro de Economía y candidato opositor que pierde las elecciones dio a entender en su discurso de reconocimiento de la derrota que no iba a estar a disposición. Entonces, bueno, es un desafío doble. Primero, el armar el gabinete, la posibilidad de encontrar consensos, su fuerza política, la fuerza política que le garantizó la fiscalización fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que es el PRO, y otras fuerzas políticas quizás que es más de carácter provincial, pero que van a ser centrales para que Javier Milei pueda tener en el Congreso la posibilidad de debatir los proyectos de ley que quiere debatir, que conociendo sus propuestas son disruptivos del sistema tradicional. Roger, lo hemos escuchado un montón de veces a Javier Milei hablar de la casta y de que con él se terminaría la casta. El tema es, ¿podrá gobernar sin tener que tal vez recurrir a formar su equipo de gobierno con quienes tal vez forman parte de la casta? Y por otra parte, en su discurso ayer dijo, bueno, todos aquellos que quieran sumarse, no importa lo que hayan hecho, podrán hacerlo. Pregunto, ¿no se está contradiciendo con aquello que tanto señaló durante la campaña? Sí, me parece, Jorge, que en la segunda pregunta está la respuesta. Él llama a todos aquellos que han formado parte de alguno de los últimos gobiernos, independientemente de dónde vienen y qué hicieron, ese fue el argumento que utilizó, pero que quieran trabajar en pos del futuro de la Argentina. Es difícil, es imposible llegar al poder central sin dirigentes que hayan tenido algún tipo de historia o de trayectoria. El caso de quien puede ser uno de los presidentes de la Cámara de Diputados, el propio Miguel Ángel Pichetto, o del propio gabinete que él está armando, muchos ya fueron o tuvieron algún tipo de protagonismo, incluso en el gobierno del propio Mauricio Macri. Creo que fue un título, un argumento que él utilizó en la campaña que le dio la posibilidad de reunir el enojo a un sistema que no daba respuestas, pero que a medida que se convierta en presidente va a tener que ir
pausando, modelando y bajando el temperamento discursivo porque los va a necesitar. Y ahora, ¿eso te lo aguantan tus bases? Quienes te compraron por primera vez por esas ideas disruptivas y ese discurso a los gritos, ¿te aceptan que vos te moderes tanto de un momento para otro? Bueno, él siempre utilizó esta narrativa de reformas de 3 generaciones. Tranquilamente puede decir lo que iba a hacer en la primera generación, en lo inmediato no se puede hacer debido a las circunstancias. Lo vamos a intentar hacer en la segunda o en la tercera. Ahí va a lograr mantener atentos a sus fanáticos. De todas maneras también... Sí, pero lo que pasa es que habló de un plazo de 35 años ayer en su discurso. Exacto, y son pocos los presidentes que han podido cumplir a rajatabla lo que han propuesto en campaña. Entonces creo que el sector más duro, el fanatismo más duro, ese 30% que lo acompañó en las PASO y luego en las elecciones en general, seguramente se van a llevar una sorpresa cuando Javier Milei intente hacer lo que quiere hacer, pero tenga que reflexionar o volver atrás alguna de las medidas y negociar con quienes tanto criticó. Bueno, ¿qué va a hacer Javier Milei? ¿Cuáles son sus primeras medidas o qué tiene en mente? Hoy estuvo dialogando con Telediario Agustín Spachesi, es uno de los referentes de La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba. Ha llegado a Javier Milei, es legislador electo además por ese espacio político en Córdoba, va a asumir el 10 de diciembre. Esto nos dijo. Combatir a la inflación hay que empezarla a combatir el mismo 10 de diciembre, ajustando el gasto político, ese gasto que genera muchas veces para financiar sus estructuras políticas partidarias, para darle cargos rentados a sus militantes, a través de las empresas del Estado, y claramente hay que privatizarlas. Tenemos que todos los medios de comunicación del Estado Nacional, una demencia, miles de personas nombradas por el solo hecho de militar en un espacio determinado y que la gente no valora. ¿Y cómo sabemos que no lo valora? Porque no los miran. Ayer era muy preocupante ver cómo, mientras hablaba el futuro presidente de la Nación, más allá de su pertenencia política, el canal público nacional estaba transmitiendo la Pantera Rosa. Ese es el nivel de desconexión que hay entre las empresas del Estado y lo que pasa en la realidad. Otro de los puntos importantes es la obra pública. La obra pública debe dejar de ser ejecutada por el Estado y pasar a ser ejecutada por privados, como se realiza en países hermanos como Chile, ¿no? Donde el nivel de infraestructura es muy superior al que tenemos en Argentina. Una reducción del gasto público fundamentalmente enfocado en aquellas partidas que le son útiles a los políticos, ¿no? Para el robo. La obra pública, las empresas estatales que son subvencionadas por personas que muchísimas veces ni siquiera las utilizan, ¿no? Y las subvencionan con sus impuestos. Yo tengo clientes que al pagar IVA están subvencionando a Aerolíneas Argentinas y nunca han tomado un avión y muy probablemente nunca lo tomen en su vida. Tenemos que buscar bajar el gasto público para de esa manera poder hacer una reducción de impuestos que genere un círculo virtuoso de ahorro, inversión, generación de empleo. Esos son los pasos que se deben ir tomando en el próximo gobierno de Javier. Bueno, parte de lo que decía hoy Agustín Spachesi, casi en consonancia de lo que comenzaba a conocerse de la voz del propio presidente electo, que hoy en su recorrida mediática en radios fue hablando de estos temas, ¿no? Privatización de empresas públicas, reducción del gasto público. Que es lo que de alguna manera Martín ha venido sosteniendo en algunos pasajes de sus discursos. Lo que hoy la ciudadanía de alguna manera está esperando de Javier Milei es que realmente brinde más precisiones acerca de cómo va a plasmar esto en la práctica. Lo mismo, por ejemplo, que con el tema de dolarización. Cuando él ha hablado de dolarización, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo lo va a llevar adelante? A mí me queda la sensación, y te quiero preguntar, Roger, me da la sensación de que todavía Javier Milei no ha caído en la cuenta de que ganó las PASO, que ganó un balotaje y que el 10 de diciembre tendrá que asumir el gobierno de este país, de Argentina. Sí, coincido. Creo que tiene el desafío de mostrarle a la sociedad que sí cayó en la cuenta, que sí es consciente del lugar en donde está, y lo vamos a ver. Primero, tratando de aprovechar el capital político que hoy tiene, que le otorgó la sociedad. Comienza con una imagen y es una cuenta regresiva. Va perdiendo
acompañamiento a medida que pasa el tiempo y que no tiene la posibilidad de ofrecerle a la sociedad soluciones prácticas como fue lo que propuso en la campaña. Pero tenemos que ver la madurez política y personal incluso que él tenga en todo el proceso de transición, ponerse a disposición, hacerlo en términos respetuosos. Ya no es un candidato, ya ganó las elecciones, entonces ahora tiene una responsabilidad aún mayor. Y también un poco agregar con respecto a las declaraciones que se hacen. Es cierto lo de las cajas políticas y lo de achicar el gasto político, y eso hizo que Javier Milei creciera muchísimo en cuanto a empatizar con la gente. También hay que aclarar que muchas veces son los gastos menores, digamos, los gastos más fuertes terminan siendo subsidios o recursos que el Estado Nacional otorga a las provincias para el correcto funcionamiento de todo el sistema público. Entonces creo que hay que ser muy maduro y muy responsable en cuanto a cómo plantear estos temas. Hay que bajar el déficit fiscal, que creo que todos somos conscientes de eso, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta que hay muchas cuestiones: subsidio al combustible, subsidio al transporte, a la educación pública, a la salud pública, a los propios empleados estatales de las provincias. Los mismos gobernadores lo han estado planteando en los últimos días de la campaña, que sería imposible sin el Poder Central poder pagar los sueldos y las prestaciones que hacen. Entonces creo que el giro tiene que estar en pasar de ser un candidato a una fuerza política que detentaba el poder y que tenía la suficiente soltura para plantear un montón de otras cuestiones que Juntos por el Cambio no lo podía hacer porque formaba parte del sistema, a ser quienes garanticen y le brinden a la sociedad, primero y por sobre todas las cosas, estabilidad social, económica y política para lo que se viene. Recordemos que de diciembre a marzo no entran las grandes, la gran cantidad de dinero en nuestro país. Las exportaciones más fuertes empiezan a hacerse después de marzo, con la cosecha. Empiezan a haber vencimientos de deuda. Entonces creo que lo que se debe hacer es buscar un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas, dejar cuestiones personales de lado y sí marcar los matices de su impronta política. Bueno, tarea difícil, ¿eh? Sí. Tarea difícil porque fue una campaña muy agresiva, con mucha violencia discursiva, y en donde pareciera ser que es muy difícil que se pongan de acuerdo quienes se agredieron tanto. Sí. Bueno, gracias Roger por el aporte, por acompañarnos hoy. Nos vamos